The World's Military Aircraft, Bill Gunston, editorial Crescent. Este es mi más viejo libro de aviación. Lo compré cuando entré a la universidad, allá en los 80s. En México realmente eran raros estos libros. No se conseguían prácticamente en ninguna parte. De hecho, solo se conseguían en las librerías grandes, en una que en aquel entonces que existía que se llamaba American Bookstore, y en la Gandhi, en la sección de libros de arte. La razón de esto es que los libros mexicanos eran de otro tipo, no eran ilustrados ni con este tipo de papel ni con este tipo de tamaño. Cuando entré a la universidad pude ir a la Gandhi ya regularmente y simplemente era un placer entrar a la sección de libros de arte y comprar estas bellezas, que como se ve se han maltratado mucho en realidad. Realmente yo no lo maltraté tanto, pero se lo presté a un amigo y me lo regresó así. En fin, este es un libro de ese tipo de libros que son guías para modelistas. Tienen realmente una gran información gráfica. Lo que en aquel entonces teníamos de información los modelistas era muy pobre. Básicamente solamente las imágenes laterales de un avión real. A veces, si teníamos suerte, venían los dos lados y ya con mucha suerte venían las tres. Como decía, el autor es Bill Gunston, la editorial es Crescent Books y es de 1983. Contiene algunos de los aviones más importantes de aquella época, tanto americanos, ingleses, soviéticos, y realmente los dibujos eran soberbios. Uno podía hacer muchos modelos, podía pintar y decorarlos basándose en este libro. Por eso era tan valioso para mí. De hecho, de este libro hice muchos aviones, pinté muchos aviones a lo largo de los años. Otros todavía no los consigo, como este. En cambio, este lo hice muy temprano de un modelo de Lindbergh Necomisa. El libro es magnífico. Cada avión viene con, en el principio, una visión en 5 posiciones del aparato. El camuflaje de alas, los laterales, frente y la parte de abajo. Trae poquita información técnica y de historia de cada uno de ellos. En realidad no es un libro técnico. Sí trae algo de tecnología, pero muy poquito. Es un libro para modelistas, para que podamos tener guías de cómo pintar diferentes modelos. Y 9 super fortalezas que podíamos pintar. En realidad era algo gracioso porque este libro traía aviones que no se conseguían en esa época. El único modelo que se podía conseguir en esa época de la superfortaleza era el de Rebel y ya era raro. Academy no sacaba aún su B-52 y Monogram tenía un modelo en 1.72, pero era carísimo y casi nadie lo importaba a México. La versión militar del Boeing 707 es el Boeing BC KC-135 y en este caso el BC-135B, el avión presidencial de aquel entonces, con muchas de las versiones militares. Este libro era excelente, pero como digo, muchos modelos no existían. Por ejemplo, el Harrier, no existía un modelo de él en aquella época, pese a la fama de la Guerra de las Malvinas. Y de hecho, aún fabricantes ingleses como Matchbox o Airfix tardaron muchos años en sacar una versión de 1.72. Creo que en los 90 apareció una de Tamiya o Fujimi,
en esta decoración, pero ya fue muy allá. El Nimrod. El libro es extraordinario. Trae decoraciones y decoraciones y decoraciones sobre modelos en los que uno podía basar sus modelos. El Intruder no se conseguía tampoco. El Tomcat. El Grumman Tomcat. En todas sus versiones bueno, no en todas, en su versión de baja visibilidad, que apenas empezaban a entregar en aquel entonces en servicio, la versión de alta visibilidad, y 10 decoraciones diferentes, aparte de las dos anteriores. O sea, podía uno pintar 12 modelos. Este libro, me basé en este libro para mi colección, pero es increíble. El libro es de 1982, estamos en el 25 y aún no la completo. Todavía me faltan el Ferris y los dos prototipos. Es increíble cómo hay modelos tan difíciles de conseguir. Por ejemplo, el C130 tampoco lo he conseguido completar. Este es un muy buen libro para las decoraciones de aquella época, antes de que entraran en servicio las decoraciones de baja visibilidad, el SR71. Este modelo se fabricó en México por Decorama, pero por desgracia el U2, ese no se hacía en el país. El A4, el Phantom 2. Este era mi modelo favorito. Desde que la acción aérea a la que me llevó mi abuelo cuando era niño, me fascinó el Phantom. Y como se imaginarán, conseguí tantos Phantoms como se pudo en aquella época. Lodela lo fabricaba, Lindbergh llegó a fabricarlo en Ecomisa, pero fue muy difícil de conseguir. Me llevó como 20 o 25 años, realmente no sé, pero finalmente completé todos los modelos de esta página. El G, el F, el EJ, el de exportación, el del Escuadrón 531 de los Marines, este es uno inglés, el del Point Magoo, la versión de reconocimiento, esta la sacó Hasegawa exactamente con esta decoración, el de los Marines, la versión española. Esta fue mi primera versión que hice solo con pintura. No se conseguía nada de calcomanías de aftermarket ni nada por el estilo, así que o uno lo hacía a pincel o se quedaba sin modelo. Ese también lo hice así. Prácticamente todos los de esta página los hice haciendo toda la decoración a pincel. Después salieron de Academy, este lo sacó Hasegawa, este lo produjeron varios, Italieri, etcétera, etcétera, etcétera. Este incluso salió de Fujimi y de Eshi. Y no recuerdo, pero creo que este solo lo produjo Hasegawa. Esta fue prácticamente mi guía para pintar mi avión favorito por años. En fin, este es un libro que si lo ven, cómprenlo. Carece de información detallada sobre cada una de las versiones en la vista superior. Todavía queda una pequeña porción del guardapolvos. Por ejemplo, vean, esta es la decoración de algunos de los F5E agresores de la USAF. No todos los modelos traen su versión en 5 vistas, pero uno se daba más o menos idea y con algo de maña podía inventarse cómo estaban las decoraciones en la parte superior de las alas y del otro lado del aparato. Con los años, ya que llegó el internet y descubrí las verdaderas imágenes de muchos de ellos, muchos están equivocados, pero bueno, llevan a 20 y tantos, 30 y tantos años pintados, así es que es difícil que los cambie.
En fin, este es uno de mis libros favoritos. Como les digo, hay muchos modelos que no se consiguen, particularmente los soviéticos. Aún en la actualidad son difíciles de conseguir. Ya hay versiones de ellos, son algo caras y casi todas vienen de Europa del Este o de China, pero ya se pueden conseguir.